Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Al Cierre del Día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Saludo a la distancia a Enrique Quintana. Enrique, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Muy buenas noches, don Víctor, por recibirnos. Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias, Víctor. Don Pablo Iriart, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues abrimos con el tema de los semáforos. Hoy México dio un paso importante hacia la regularización de actividades. Pasamos del semáforo rojo en buena parte del país al semáforo naranja en muchas localidades. Ahora vamos a abordar esto justo el día en que el mundo supera pues los 8 millones de contagios, 8 millones de personas contagiadas con este virus, el COVID-19, y con pues poco más de 435,000 seres humanos que han perdido la vida en todo el planeta por este virus. El caso de México, se los presento, son las últimas cifras para cruzar esos datos justamente con la decisión de los semáforos. México registra 146,837 contagios y 17,141 decesos. Son casi 700 decesos más de los que teníamos el viernes. Eso quiere decir que son los que se registraron sábado y domingo, y casi 7,500 casos de contagio más que los que teníamos el viernes. En este escenario, en este contexto, en este marco, es que las autoridades tomaron esa decisión, y pareciera, Enrique, Pablo, Víctor, pues que tenemos semáforos discordantes. Para unos es rojo. Los médicos siguen pensando que todavía no estamos listos. Muchas autoridades médicas dicen que hay que mantener el confinamiento. Varios secretarios del gabinete, entre ellos el señor Torruco, a ver cómo le va mañana. El señor Torruco declaró hoy que estamos en la fase más crítica y que hay que mantenerse en casa. En contraste, pues varios semáforos en diferentes entidades de la República pasaron a naranja. Aquí la señora Sheinbaum empezó a regularizar y a decir que ya estábamos listos, que esto estaba bajo control. Ustedes juzgarán a partir de las cifras que acabo de compartir con ustedes. Y en el otro extremo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con un texto este fin de semana diciendo: recuperemos la libertad, salgamos ya a las calles. Enrique, esto no es nuevo, hemos venido hablando de estos mensajes contradictorios desde hace semanas, pero me parece que ahora esto se recrudece, se agudiza. Enrique. Pareciera que se acumula semana con semana, Leo, este tema de las confusiones y contradicciones. ¿Te acuerdas del lío aquel que tuvo la secretaria de Gobernación con los gobernadores? Porque dijo, va a haber un semáforo único, un solo criterio general, porque estaba el reclamo de muchos mandatarios estatales que querían tener sus propios criterios y sus parámetros para definir el retorno a la actividad. Bueno, pues parece que quedó en que cada quien hace lo que quiere. Y los semáforos naranja no necesariamente significan lo mismo, además, en todos lados. De la misma manera que el semáforo rojo no significa lo mismo en todos lados. Por ejemplo, Ciudad de México, todavía, de acuerdo al mapa que tenemos ahí en la pantalla, el semáforo prevaleciente en la ciudad es rojo. Pero resulta que a partir de hoy se permitió que se reiniciara la actividad de las empresas de manufacturas. No son la principal actividad económica en la ciudad, pero se calcula que son alrededor de 340,000 los empleados que están en este sector en la capital. Entonces, en rojo se están autorizando la realización de actividades no esenciales y se está conduciendo a que mucha más gente salga a las calles.
Esta confusión de mensajes llevó el fin de semana a que el propio director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud recriminara al gobierno mexicano por estar generando señales confusas. Es decir, los ciudadanos y las empresas pues ya no saben qué es lo que hay que hacer. Y una manifestación de ello pues es el que mucha gente está dando prácticamente por terminada la pandemia, y las imágenes que se pudieron ver, por ejemplo, del día de ayer en el barrio de Tepito, en la zona tradicional del mercado de Tepito, donde se asientan no solamente los mercados techados, sino puestos callejeros, etcétera, pues parecía de un día perfectamente normal y como si no hubiera pandemia. La gente sin guardar la sana distancia, obviamente la mayor parte sin cubrebocas, en fin, como si esto fuera algo del pasado, algo que se superó y que ya está en la historia. Entonces, estas señales confusas que se están emitiendo, que el propio organismo dependiente de las Naciones Unidas, la OMS, ya se ha encargado de subrayar en México, me parece que están generando un riesgo muy alto de que tengamos una aceleración de los contagios. No un rebrote, porque el brote inicial no se ha ido. Rebrote como el que están teniendo, por ejemplo, en China, en Beijing, donde ya tenían prácticamente en cero los contagios y les dio les generó ahí preocupación un contagio de cerca de 60 personas que frecuentaban un mercado en Beijing. Entonces, en el caso de México, el riesgo es que se aceleren los contagios y que el famoso pico, que nada más no llega, pues tarde semanas, si no es que meses, en llegar a la República Mexicana. Agrego a esto que señalas con precisión un artículo de The Economist, este prestigiado revista y semanario inglés que publicó, y dice que México asumió que si no puedes controlar el COVID, pues mejor cancelar la cuarentena. Y pareciera ser, en esta simple frase de The Economist, que es la actitud que tomó la autoridad en México. Víctor. Sí, hay que recordar, Leonardo, que estamos iniciando la tercera semana de la llamada nueva normalidad. Si recuerdas, el primer lunes de junio, que fue hace 3 lunes, estábamos con un semáforo prácticamente todo el país en rojo, excepto un estado en naranja, que era Zacatecas. Luego, a la siguiente semana, todo el país en rojo. Y ahora, para esta tercera semana, se tomó una decisión salomónica, si cabe la expresión, 16 en rojo, 16 en anaranjado. Pero déjame darte un par de datos interesantes. Cuando inició la nueva normalidad, teníamos menos de 100,000 casos confirmados de COVID en el país. Hoy tenemos más de 150,000, o sea, ha habido un incremento en casos acumulados confirmados de 50,000 en estos 15 primeros días de junio. Y efectivamente lo que estamos viendo son mensajes contradictorios por parte de las autoridades. Primero, lo que refería Enrique, el semáforo federal, que iba a ser la guía de los semáforos estatales. Y bueno, todos los estados tienen sus semáforos propios, y lo que hemos visto es que por parte de algunos gobernadores sí hay una cierta prisa por empezar a reabrir sus economías, porque son muy dependientes de determinadas actividades, como puede ser el caso del turismo. Pero ha habido otros gobernadores que han tomado las cosas con calma, con mucha cautela. Era el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México hasta la semana pasada. La verdad es que el mensaje había sido muy consistente en el sentido de mantener las medidas de higiene, la sana distancia, de no salir de casa si no era necesario, pero de pronto las cosas cambiaron en los últimos días y el mensaje ahora es otro, el de estar en color naranja e ir reabriendo ciertas actividades como el sector manufacturero que se está poniendo en práctica. Hoy concluyó el hoy no circula temporal y así gradualmente se van a ir reabriendo ciertas actividades. Pero la verdad es que sí,
finalmente con estos mensajes hay confusión de la población. Hoy vimos lo que decía Enrique ayer, el caso en mercado de Tepito, La Lagunilla, pero hoy vimos una movilidad muy alta de autos en las avenidas principales de la ciudad, incluso manifestaciones de taxistas, protestas. Parece que la nueva normalidad la ciudadanía la empieza a tomar con mucha celeridad, como si ya lo peor de la pandemia hubiera quedado atrás, y bueno, la verdad es que no. Pues no, y los números indican lo contrario. Este cálculo que haces, que me parece muy importante, es decir, 50% de incremento en las últimas 3 semanas. Es una cifra aplastante, Pablo. Sí, Leo, creo que ha habido un cambio cualitativo de unos días, de unos 5 días hasta hoy. Ese cambio cualitativo consiste en que lo que era un mal manejo de la crisis de salud y un mal manejo de la crisis económica ha pasado a ser un descontrol absoluto de la crisis de salud y de la crisis económica. No han podido enfrentar ninguna de las dos y por tanto que vayan y que corran por su cuenta. En materia de salud, el presidente de la República, que no es cualquier funcionario, es el presidente, ha dicho que ya está dominada, que vamos para abajo, y el jueves, si no me equivoco, el jueves o viernes de la semana pasada, dijo que en México no habría un rebrote del virus. ¿Con qué bases científicas o médicas dice eso? No tenemos la menor idea y seguramente él tampoco. Me preocupa y a todos nos debe preocupar porque es la máxima autoridad del país. Y quien sí sabe que es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se ha doblado ante el presidente y ha inventado un nuevo color, porque el semáforo rojo, para pasar a semáforo naranja, ella hizo una transición, es decir, un color nuevo, en donde ahora permite la ejecución de actividades no esenciales, que mencionaban la industria, una de las industrias de la manufacturera. Bueno, entonces, esta persona, que supone que es muy preparada, que había sido del cubrebocas, de quédate en casa, etcétera, ya dice, ya salgan. Y bueno, no vamos a naranja para no contradecirme, pero vamos a este color nuevo que inventó. Es decir, estamos gobernados por la irresponsabilidad. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, porque es una aspirante presidencial, creo que se ha doblegado ante su jefe político, mandando una pésima señal. Si llega a trascender en su carrera, tendremos un maximato. Quien mandará no será ella, como no manda ahora por la salud de sus gobernandos. Yo entiendo que algunos secretarios agachen la cabeza, digan, son los secretarios del presidente, pero ella no depende del presidente, depende del electorado y de la ciudadanía de la capital. Y ha mandado ahora a la gente a la calle, ha dicho, ya, aquí hay un color intermedio, una transición, y salgan a salir. Cuando ella sabe, porque es científica, que esto tiene un nombre muy feo, que es mandar a morir gente que podría no morir. Sí, están sucediendo cosas en el país que muy indeseables, producto del descontrol del factor salud y del descontrol del factor económico. Han dicho como los reclamos de la población, y no solamente los de Morena, otros gobernadores, lo señalaba Víctor, también han estado diciendo no, hay que salir. ¿Por qué? Porque el reclamo de la gente, curiosamente, no es por los muertos. Tristemente todo México es León, Guanajuato, la vida no vale nada, parece, y hay que salir a trabajar. Las consecuencias pueden ser muy graves y los semáforos que son, pero multicolores, ya lo decía la Organización Mundial de la Salud, cuidado México,
esto puede traer consecuencias porque los mensajes son contradictorios. Es que necesitamos que llegue el turismo, dicen en Cancún. Sí, pues fíjense que el turismo internacional al menos no se deja llevar por las contradicciones ni por los buenos deseos del presidente o del gobernador del estado, sino que, pues acaba de decir el embajador Landó, no vengan a México, es los spring breaks de verano, no vengan a México. Y económicamente se entiende, ha caído en el primer trimestre, cayó 45% de la derrama económica vía turismo. El gobierno no tiene respuesta ni a lo de salud, ni da apoyos a lo económico. No saben qué hacer y han soltado el problema, es mi percepción. Y a esto me parece, Enrique, tú apuntabas los riesgos, pero aquí sí hay, Pablo, tú lo señalas, un riesgo y un ejercicio de irresponsabilidad. Surgen voces ya en distintos sectores de la sociedad de acusar al o a varios gobernantes de criminales, de irresponsabilidad, porque en efecto estas medidas, o por lo menos la confusión de los mensajes, pueden muy bien causar la pérdida extendida de vidas humanas. Enrique. Es algo natural, Leo. Nunca se va a poder atribuir de manera directa una muerte, un fallecimiento a una decisión política en este contexto. Porque va a decir el responsable, trátese del presidente, un gobernador o la jefa de gobierno, pues que no está haciendo nada específico para que alguien pierda la vida. El tema es de valoración, es decir, en la medida que se considera que en primer lugar está el resultado económico y en segundo lugar la salud y la vida, pues entonces creo que se empiezan a perder parámetros. Y no solo eso, sino que a la larga va a ser más costoso el pretender reactivar en este momento la economía si no se tiene bien controlada la pandemia. Y contrasta adicionalmente, Leo, con la percepción de un tratamiento frívolo, porque no hay otro calificativo más preciso. Si observamos el decálogo que el presidente de la República dio a conocer el sábado pasado para enfrentar la nueva normalidad, bueno, quizá lo que más se recuerde sea la crianza de gallinas y puerquitos en el traspatio. Eso es lo que en redes sociales y en comentarios más ha pegado, porque la realidad es que no hubo nada específico, nada concreto. Algunos han comparado este decálogo, pues más bien con un sermón dominical en alguna parroquia de algún pequeño pueblo de la República Mexicana, pero sin dar ningún instrumento, nada útil que permita a la población hacerle frente a esta coyuntura. Entonces, sí, efectivamente hay razón del descontento, hay razón de la impaciencia por salir, es natural, pero nuevamente ahí está la responsabilidad de un gobierno que no instrumentó programas de respaldo suficientemente efectivos para hacer más tolerable la cuarentena. Si no hay este apoyo a la gente, pues es natural y explicable que haya el deseo de muchos de salir a buscar el sustento. Entonces, estamos metidos en este círculo vicioso y si las cosas son, digamos, como probablemente sean en las próximas semanas y meses, vamos a tener un mal segundo semestre, no solo el muy mal primer trimestre que ya tuvimos, que está terminando, sino un muy mal segundo semestre también. Así lo indican las cifras y los números. Déjenos hacer una pausa, si nos permite usted. Vamos a mensajes, regresamos de inmediato.
Bueno, se registraron este fin de semana diversas protestas por distintas causas, hay que señalarlo. El presidente de la República estuvo en Veracruz y por allá en gira, pues algunas personas que esperaban tener una interlocución directa con el presidente rodearon el coche, la caravana, le dijeron que los escuchara, que se bajara del automóvil. No sucedió. Y pues molestos acabaron diciendo: atiende más a la mamá del Chapo que a nosotros, que somos más derechos, le dijeron algunos veracruzanos. Esa fue una. Otra, Víctor, ya dabas cuenta de esta: policías capitalinos en el Zócalo el fin de semana, el día de hoy en Tlalpan, que exigen la liberación de sus dos compañeros, dos que en la contención de las marchas violentas de los anarcos la semana pasada, patearon y agredieron a una jovencita, Melanie, en el suelo. Fueron detenidos, están bajo investigación. Bueno, pues la corporación policíaca en demanda de la liberación de sus compañeros. Dicen, bueno, nos mandan a la guerra y no nos dejan defendernos cuando somos agredidos, dicen los policías. Otra más, esta fue de taxistas. Taxistas en la plancha del Zócalo capitalino, que demandan ayuda y apoyo para el COVID. Taxistas también de la capital de la República. Y finalmente una expresión más de esta movilización en distintas ciudades del país que se llama Frena, Frente Anti-AMLO. Nuevamente son movilizaciones en automóviles y en motocicletas, esta más de un carácter político, que piden: AMLO, vete ya. Pablo, tu lectura y tu análisis respecto a estas distintas expresiones sociales. Gracias. ¿Puedo hacer un minuto o medio minuto de un comentario sobre el caos, que ilustra el caos en el manejo del tema sanitario? Sí, por favor, adelante. Bueno, es que me quedé pensé que habría una segunda ronda. Mira, el fin de semana el presidente llamó a salir a las calles: vamos a recuperar la libertad. La jefa de gobierno se fue por el agua tibia y dijo: vamos a inventar un nuevo color, ya no vamos a naranja, pero sí, salgan aunque, etc. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dice: no salgan, he visto que se ha relajado la disciplina, la gente está saliendo, paisanos, no salgan y solo podrán salir cuando haya una baja consistente de casos, etc. Bueno, todo eso se da en el Valle de México. Es decir, ¿creen ustedes, Leo, compañeros, que el virus que viene por el toreo de Cuatro Caminos se va a detener porque, no, aquí está el semáforo de la jefa Sheinbaum, que no es rojo, es medio naranja, entre naranja y rojo, entonces podemos pasar, nos vamos para allá? O el presidente que dice: salgan, hay un desorden producto de falta de seriedad, profesionalismo y un descontrol muy grande. Fin del paréntesis. Ahora, estas manifestaciones de protesta vamos a comenzar a ver muy seguidas y serán más y aumentarán a medida que se relaje más el fin del confinamiento y apremien las necesidades sociales. La gente que se ha quedado sin ingresos, que son millones, si no me equivoco, 12.5 millones, ahí Víctor me corregirá, 12.5 millones que se quedó sin ingresos de un mes para otro. Bueno, esas personas seguramente tienen un guardadito, pero el guardadito se acaba y se acaba pronto. Esas personas van a salir, muchas de ellas, a manifestarse a las calles, a exigir ayuda. Por eso, el gobierno y los gobiernos han comenzado a decir: a paliar lo económico, vamos a buscar lo económico. Se muere gente, a la gente que se muera, pues se le da santa sepultura y hay resignación. El problema es con los que quedan vivos, que me están reclamando y me van a seguir protestando y luego salen a votar. Con eso tengo que cumplir. O sea, ese falso dilema, esa falta de perspectiva histórica, esa ausencia de estadista en Palacio Nacional y en algunos palacios estatales, los lleva a decir: vamos ahora a soltar el tema de salud,
porque vienen las protestas muy grandes y tenemos que resolver el tema económico. Cuidado, en la coyuntura sí es lo económico, como el 68, que no tiene nada que ver con lo de los asesinatos, de todo eso. El reclamo en la coyuntura era orden, orden, orden. ¿Por qué? Porque vienen los Juegos Olímpicos. Y aquí es la economía, la economía, la economía. Sí, pero los muertos quedan. Y los muertos son los que históricamente pesan y pesan muchísimo. El desprecio hacia la vida es absolutamente una negación del Estado. La función de un Estado, la primordial, es preservar, cuidar la vida de sus integrantes. Y eso no está ocurriendo en México. Víctor Piz, por favor. Sí, hemos visto pues una continuidad de las protestas que, como decías, iniciaron el fin de semana pasada. Por una parte, claramente este movimiento Frena, que es un frente anti-AMLO y cuyo propósito es derrocar al presidente antes del 30 de noviembre. Creo que la protesta es válida. Desde la semana pasada comenté que no me parece correcto el mensaje. Y efectivamente se han sumado una serie de manifestaciones y protestas en distintos puntos del país. Llaman la atención esta del fin de semana de los policías de investigación, como decías, reclamando que 2 de sus compañeros están detenidos por el caso de la violencia excesiva contra la adolescente, que fue un caso muy pues sonado la semana pasada, pero aprovecharon también para manifestar su desacuerdo con sus condiciones de trabajo y también con el hecho de que mientras sus compañeros están detenidos, las personas que los agredieron, pues quedaron en la impunidad y están libres. Entonces, ahí vemos claramente esa expresión de inconformidad en el caso de policías reclamando al gobierno capitalino, gobierno de la Ciudad de México, y luego los taxistas, que esa fue la de hoy, pues pidiendo apoyos del gobierno también porque sus ingresos se han visto mermados con la crisis del COVID. Entonces sí son varios factores en el caso de esta protesta en los coches, ¿no? De las personas que simpatizan con este movimiento, pues tengo la impresión de que se irán manifestando así los fines de semana. Creo que esta manifestación fue menos numerosa, menos notoria que la de la semana anterior, que sí tuvo pues eco en distintos puntos del país. Recuerdo que fueron 30 ciudades, este fin de semana fueron menos las ciudades en donde hubo presencia de estas manifestaciones, pero puede ser una estrategia de ellos, la verdad es que no lo sé, y sí hay estas manifestaciones pues están revelando la inconformidad de ciertos grupos con el gobierno federal y con sus aliados o con gobernadores del partido del que emana el presidente López Obrador. ¿Hay un hilo conductor que enlaza, Enrique, sientas, o son expresiones distintas que provienen de grupos diferentes de la sociedad? Si por hilo conductor, Leo, te refieres a una organización que está moviendo las manos y que está metiéndose en estas protestas, te diría que no, son independientes. Por un motivo más o menos similar, sí, porque en el fondo está la inconformidad o con la situación económica, o con la gestión de la crisis sanitaria, o con la gestión de la crisis económica, es decir, con las políticas públicas. Y me temo que apenas vamos comenzando. Hay que recordar que pues solamente tenemos un par de meses con resultados económicos desastrosos, con el 1,000,000 de empleos perdidos, dato que dio a conocer el Seguro Social el pasado viernes. Entonces, en la medida que pasen las semanas y pasen los meses, el efecto que la crisis, estas dos crisis, la sanitaria, la económica, tendrán sobre el ánimo, la actitud de más y más grupos, me parece que va a llevar a la gente a las calles.
de una o de otra manera, tal vez con consignas absolutamente inviables, irrealizables, ilegales, como esta de pretender echar al presidente de la República de su cargo, hasta otras que tienen que ver pues con el interés específico, como esta que veíamos en pantalla de los taxistas que simplemente piden apoyo. Tendremos una multitud de protestas, de descontento, expresados también de manera distinta. No todo van a ser marchas sobre Paseo de la Reforma, veremos algunas que se realizan en otras ciudades de la República, pero era previsible y es natural que el descontento prive, porque la circunstancia que estamos viviendo, inédita, sin precedente en el país, no va a dejar a la sociedad quieta. Es claro que eso no va a ser así y que veremos más y más expresiones de este enojo, de este ¿recuerdas cómo lo calificó alguna vez en aquellos tiempos el entonces presidente Peña? Mal humor social. Lo tenemos de nuevo, ahora creo que plenamente justificado y lo vamos a tener, me parece, por un buen rato. Coincido. Me parece que la policía capitalina, Pablo, está en una disyuntiva terrible y particularmente la jefa de gobierno que sostiene claramente esta postura, a mi juicio una distorsión, porque considera que contener una protesta o detenerla es represión. Los policías detenidos ciertamente se excedieron en la violencia contra esta jovencita, pero los policías se quejan y la voz y el reclamo es legítimo. ¿Cómo nos defendemos cuando arrojan piedras, petardos, bombas molotov, cuando le prenden fuego a un oficial, como vimos en Guadalajara la semana pasada? Es decir, la policía está en una situación terriblemente frágil y, como dice Enrique, si estas movilizaciones se van a incrementar en las semanas y meses por venir, ¿qué herramientas tiene la jefa de gobierno para tranquilizar la ciudad? Mira, si un gobernante no es capaz de discernir la línea muy clara que hay entre la protesta y el delito, pues, es decir, estamos fritos. Saquear comercios para robarse desde chetos hasta televisores y lo que le quepa en las manos y todo eso es robo. Eso lo tiene que impedir la autoridad. Y resulta que no se hace y además nos anuncia que no se hará porque no se va a reprimir al pueblo. Es decir, la incertidumbre total para quien tiene un puesto, para quien tiene un negocio y para quien arriesga su capital en una inversión que la pueden saquear algunos vándalos. La protesta sí es válida y muchas veces es un grupo minoritario el que la desvirtúa y algunos atienden más a ese escándalo de la minoría. Pero la protesta grande, por supuesto que es válida. Hay que cuidar, para eso está la autoridad, no permitir el acto delictivo y permitir la protesta. Ahora bien, ¿qué hace la policía? El día en que muy mal hicieron estos policías que golpearon en el suelo, en el piso, a una chica de las que protestaban, bueno, ese mismo día, en esa misma manifestación, hubo 6 mujeres policías heridas, descalabradas, son mamás, tienen hijos, y para ellas no hubo una palabra de condolencia ni un detenido. A sus agresores los soltaron, y a los policías que agredieron a esta chica están presos. Es decir, y estoy de acuerdo, o sea, el abuso de poder que es entendible en una situación de refriega no es justificable de ninguna manera. Pero lo que se hace cuando la autoridad se pone del lado de los delincuentes que saquean, que descalabran a mujeres policías y a hombres policías que cumplen con un trabajo, me parece que volvemos al punto central. La autoridad no entiende su papel, no ejerce su papel y uno se pregunta, ¿y para eso querían gobernar? ¿Para no asumir su responsabilidad? ¿Para eso pelean por llegar a Palacio o al edificio del ayuntamiento en la capital? ¿Para no gobernar? ¿Para no querer asumir su función esencial,
que es proteger la vida y proteger la seguridad personal y patrimonial de los gobernados, a mí me parece que hay una distorsión muy grande, síndrome de antiguos traumas, pero ahora hecho explícito por las autoridades. No se va a reprimir, le llaman ellos, a lo que es aplicar la ley, es decir, hacer la tarea que juraron cumplir y hacer cumplir. Y lo apuntas bien, sobre todo aquí, y yo creo que el término esencial de este es el marco jurídico y el marco de derecho. Pues este tendría que ser igualitario para todos, ¿no es cierto? Para los manifestantes, a quienes se respeta por ley y por derecho todas sus garantías, su libertad de expresión, sus derechos todos, pero de la misma forma, pues el mismo piso y el mismo marco de respeto para las fuerzas del orden y de seguridad. Y aquí es donde me parece el gobierno federal y también el capitalino tiene una distorsión. Este síndrome, Enrique, del que hemos hablado tanto, el del 2 de octubre, ¿no es cierto? Sí, y la confusión, Leo, entre la aplicación de la ley, el monopolio de la fuerza, incluso de la violencia, y el término represión. En México, el uso legal, legítimo de la fuerza pública tiene un estigma, ese estigma que viene desde aquellos tiempos. Y pese a la legitimidad que un gobierno como el de López Obrador o como el de Claudia Sheinbaum tiene, pues no se han podido quitar ese estigma y confunden una cosa con la otra cuando hay claras diferencias. No es lo mismo el empleo de la fuerza pública para ilegalmente golpear a manifestantes que están marchando pacíficamente en una avenida a usarlo para defender al patrimonio de la ciudad o a la propiedad privada de agresiones de vándalos, simple y sencillamente de saqueadores. Vimos las imágenes, por ejemplo, de aquellos que estaban llevándose los productos de una tienda de conveniencia. Bueno, eso no tiene nada que ver con protesta y es evidentemente un robo. Entonces, pareciera que en estas confusiones que tenemos, que no solamente son de las cifras y las señales de la pandemia, sino que tienen que ver incluso con el papel del Estado y la aplicación de la ley, pues le da miedo al gobierno, al federal y al local, de usar la fuerza pública para aquello para lo que existe, que es hacer cumplir la ley, ni más ni menos. Ni más ni menos. Déjenos hacer una nueva pausa. Vamos rápidamente a mensajes y regresamos enseguida. Volvemos. Echar mano del ahorro de todos los trabajadores de México para financiar actividades gubernamentales, hasta quien dice que están en riesgo. Las cifras que conocemos, Víctor, es que pues más de 6,000 millones de pesos de los fondos para el retiro han sido entregados como préstamos de emergencia para personas que han perdido su trabajo, que están en el desempleo a causa de esta crisis. Y ahí surgen nuevamente una serie de interrogantes. ¿Alcanzan los fondos de las AFORES para seguir haciendo estos retiros de emergencia de desempleo? Víctor. Sí, sin duda que alcanzan porque los recursos que hay en las cuentas de Afores son mucho más grandes, son más de 6 billones de
previsto en la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Un poco para trabajar de semanas de cotización cuando solicita este beneficio a Afore. Sin embargo, están estos números en máximos históricos. Nunca en un periodo de crisis, esta cifra simplemente pues es la situación de precariedad laboral que están sufriendo millones de mexicanos. En el bloque anterior, Enrique refería a la cifra que se conoció el viernes pasado de puestos de trabajo asegurados en el IMSS. Ya en los últimos 3 meses estamos por arriba del 1,000,000 de trabajadores que perdieron su empleo, dejaron de cotizar. Muchos trabajadores están recurriendo a este beneficio que está en la ley. La ley les otorga este derecho y muchos lo están tomando. En realidad, pues lo que reciben no es una cantidad muy grande, son cantidades menores porque sí está acotado por la ley el retiro que pueden hacer de su cuenta. ¿No va a descapitalizar el sistema de ahorro para el retiro? Sin duda que no, pero creo que lo que estamos viviendo, este caso, este ejemplo de las Afores es muy sintomático de la realidad que vive el país y de la necesidad, Leonardo, de que en México tendría que legislarse, reformar la ley en el sentido de pensar en un seguro de desempleo para pero creo que sí es momento de ir a esa discusión, a ese debate, antes de pensar en modificar la ley de los sistemas de ahorro del retiro, que ese tendrá también que ser un necesario debate más adelante, cuando empiecen a darse los primeros retiros bajo el nuevo sistema que en realidad, pues de nuevo ya no tiene nada, porque viene de 1997, es pensar la manera en que los trabajadores puedan tener más recursos para el momento de su retiro, porque ahora como la tasa bueno, sí, el porcentaje de su último salario es muy bajo y no alcanza para su retiro. Entonces ese tendrá también que ser un debate necesario, una discusión, y yo veo que tiene que darse esta discusión en estas dos vías, seguro de desempleo y pensión para el retiro. Todo un debate y de reforma jurídica. Pablo, ¿está en riesgo este enorme fondo? Porque yo escucho voces de diputados, no falta uno de estos espontáneos de Morena que se lanzan a la arena a decir que el gobierno tendría que administrar los fondos de retiro, etcétera. ¿Crees que corren riesgo las Afores de los trabajadores mexicanos en esta administración? Mira, no tengo, como es evidente, grandes conocimientos sobre economía como lo tienen Enrique y Víctor, pero al igual que ellos, tengo sentido común. Y para las necesidades que se van a presentar por esta crisis histórica en materia económica, yo no tengo duda de que el gobierno va a echar mano de las Afores, que van a tomar ese dinero para poder sortear la situación, para que los administre el Banco de Bienestar, como ya lanzaron como sonda hace hace un par de meses, y más de unos 3 o 4 meses, el partido Morena, como se oyen voces por ahí, la crítica reciente de la semana pasada del presidente al régimen de pensiones, que yo creo que tiene razón, pues sí es un mal régimen de pensiones, pero ahora, en este momento, creo que son el preludio de lo inevitable. Van a echar mano del dinero de las Afores para poder enfrentar la situación, porque dinero privado no va a haber, o va a haber muy poco. O sea, la inversión privada la han espantado a mosquetazos, desde Constellation Brands, ahora a los productores de energías limpias, hasta 800% de incremento en las líneas de conexión para sus tarifas eléctricas, y además 0 apoyo a las empresas ahora que debieron mantenerse vivas y seguir pagando sueldos. Y si además le sumamos estas embestidas a los organismos reguladores que ya se echaron para atrás, pero dieron un paso importante, por lo menos en la discusión pública, de que vamos a compactarlos en uno y que lo designe el presidente a propuesta
del Senado. Es decir, están dando pasos muy contrarios a lo que es el interés general desde una perspectiva distinta a la estatista. Es decir, no va a haber mucha inversión privada porque no habrá dinero y porque no habrá nada de confianza. Entonces, yo creo que sí van a terminar echando mano de los recursos, que son muchísimos que hay en las Afores. ¿Coincides, Enrique? ¿Estás de acuerdo con esta perspectiva? Bueno, la verdad es que ya echaron mano. Hay que recordar que las Afores canalizan los recursos que les entregamos los trabajadores a diferentes activos. Más del 50% de los recursos que manejan las Afores ya están en manos del gobierno. ¿Por qué? Porque los administradores de estos fondos han adquirido bonos públicos, es decir, los CETES y otro tipo de bonos. Son el principal activo, el principal instrumento de inversión en el que invierten las Afores. Yo lo que me temo es que probablemente incluso sin necesidad de cambiar la ley, sino simplemente haciendo ajustes reglamentarios al régimen de inversión, eventualmente al restante 50% se les vaya a poner candados para que tengan que invertirse en proyectos de largo plazo, como cuáles, bueno, ya los tenemos en la mente: Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería, que eventualmente van a emitir recursos porque no habrá dinero que alcance para poder terminarlos. Entonces, no descarto un esquema en donde se emitan bonos que financien estos proyectos y que se establezcan medidas reglamentarias para que las Afores tengan que adquirirlos, sin necesariamente ser los instrumentos más atractivos para garantizar el ahorro de los trabajadores, para darle a este ahorro el rendimiento que permita un mejor retiro, que esa es la función de la Afore: invertir de tal manera que cuando llegue la hora de retirarse, el trabajador tenga pues la mayor cantidad de recursos posible. Ahora, punto y aparte, que se necesita debatir respecto a las Afores, evidentemente se necesita, y en eso hay coincidencia del sector financiero, de expertos, de sindicatos, etcétera. Porque cuando vengan los primeros retiros, no sobre la base de las fórmulas tradicionales como la del IMSS, sino dependiendo de lo que uno haya ahorrado en su Afore, en promedio, los trabajadores que empiecen a retirarse sobre la base de su Afore van a tener apenas entre el 25 y el 30% del último salario que percibieron. En promedio, estamos hablando de un ingreso mensual de poco más de 3,000 pesos, que evidentemente no va a alcanzar para que la gente sobreviva. Entonces, sí se necesita una discusión de qué es lo que hay que hacer, pero digamos que esto es capítulo aparte respecto a este tema, donde coincido con Pablo: la urgencia de recursos va a hacer que de una u otra manera vaya el gobierno por una proporción mayor aún del dinero que está ahí en las Afores. Pero fíjate cómo este planteamiento, Enrique, puede coincidir, me imagino, y no quiero mencionar nombres, pero ya algunos de estos preclaros líderes en el Senado buscando, o en la Cámara, don Mario, experto en encontrarle soluciones a estas cosas, en juntar el gran debate de las Afores, la gran reforma para incrementar los ahorros de los mexicanos y de paso, a lo mejor, este mecanismo que mencionas, la adquisición de estos bonos de Santa Lucía o de Dos Bocas o del Tren Maya para financiar esas obras. Víctor. Sí, puede ser, pero tendría que ser muy cuidadoso el gobierno porque
de otra manera podría considerarse una expropiación de los recursos en poder de las Afores. Sí, ya una parte importante está invertida en bonos del gobierno. Todos estos bonos tienen de plazo de hasta un año, o hay algunos bonos que tienen plazos más extensos. La ley lo permite. Otra parte está en instrumentos de renta variable, en instrumentos internacionales. Creo que sí tendría que ser muy cuidadoso el gobierno con el manejo que quiera o que quisiera darle a los recursos en las Afores. Antes, pensaría yo, antes de que tuviera como primera opción los recursos en las Afores, pues está tratando de ver de dónde salen más recursos. Y una opción son los fideicomisos públicos. Ya hay un proceso para recuperar fondos que están ahí, incluso fideicomisos científicos, ¿no? que están relacionados con la investigación científica, también el gobierno los quiere recuperar. Entonces, creo que sí tendría que ser muy cuidadoso. Pudiera darse una modificación en el régimen de inversión, puede ser a través de una circular regulatoria. No creo que sea algo tan inmediato. Se tiene que platicar obviamente con la industria de las Afores en México, pero creo que sí son varios temas que están o que deben estar sobre la mesa en el tema del sistema de ahorro para el retiro. Y si nos ponemos a hablar ya del tema de pensión, en realidad el problema no está tanto en el llamado SAR, sino en el resto de los sistemas de pensiones que hay en el país. Hay sistemas públicos en los estados, en las universidades públicas, en fin, en donde realmente hay problemas para financiar las pensiones de los trabajadores que están próximos al retiro. Entonces, sí es todo un debate importante y habrá que ver si el gobierno toma por lo pronto algún paso en la dirección de tratar de tomar o de darle algún uso específico a los recursos hoy en poder de las Afores, que como te digo son más de 6 billones de pesos. Muy delicado tema. Pablo, preveo que si este paso se da, habría una enorme oposición a que el gobierno tomara el control de los ahorros de los trabajadores mexicanos. Sí, sobre todo cuando no se le tiene confianza al gobierno en que lo invierte. Es decir, ahora los recursos de las Afores están en bonos del gobierno porque pagan alto, pero es una decisión privada de quién lo mete. Si los obligan a gastarlo en los proyectos del gobierno, como menciona Enrique, a manera de posibilidad, pues sí, vamos a enfrentarnos a ese problema. Y sus gastos no tienen ninguna relación con las urgencias nacionales. Un tren que va a pasar en medio de la selva virgen y que no tendrá pasajeros y que va a echar humo porque va a estar a través de la energía de combustible, de diésel, bueno, esa es una prioridad para el gobierno. Y la otra, la de la refinería, que en el caso de que fuera una cosa positiva, pues darán dividendos a largo plazo, y no es positiva ni va a dar dividendos. Entonces, estamos ante un gobierno que gasta en lo que no debe y no atiende las necesidades urgentes de la población, y que desdeña el crecimiento. Lo que importa es el bienestar espiritual, y el crecimiento económico es una medición neoliberal. Pues sí, fíjate que sí, pero vamos a perder el grado de inversión y va a subir tu deuda. Es decir, nos adentramos a una crisis de proporciones mayúsculas en que no es descartable que el gobierno se apropie a la buena o a la mala o a la muy mala de los recursos de las Afores, porque va a tener el agua al cuello cuando gran parte de la empresa del país y de los particulares ya estén ahogados. Gracias, Pablo. Gracias, Víctor, Enrique, muchas gracias. Se nos termina el tiempo, debemos despedirnos. Pablo Iriart, gracias, buenas noches. Víctor Piz, Enrique Quintana, gracias a los tres por este debate que esperemos contribuya a la formación de opinión en nuestra audiencia. Le agradezco profundamente la gentileza de su atención. No se despegue, mucho más aquí en el Financiero Bloomberg a continuación. Buenas noches.